Franco Armani, bueno, vamos a repasar tu carrera en 5 momentos. El primer momento, la primera foto. Primero preguntarte, ¿te acordás de esa foto? Sí, me acuerdo. Esta foto fue cuando debuté. Debuté en Ferro contra Atlético de Rafaela. Obviamente me acuerdo primero por el debut y después por el resultado también. Pues me acuerdo que no fue bueno. No fue bueno en resultado en mi debut. Habíamos perdido 4-1. Bueno, un conjunto de cosas. Mi debut y bueno, también por el resultado que me acuerdo. Obviamente sí, lo tengo muy presente. ¿Qué pensabas en ese momento? Porque investigando sobre ese partido, las declaraciones del técnico que dijo, Carlos Trullet era el técnico, que dijo, si no hubiera sido por Armani hubiéramos perdido 8-0 ese partido, no 4-0. ¿Qué pensabas en ese momento? Porque si bien perdieron por goleada, tuviste un gran rendimiento. No, bueno, primero estaba contento porque hacía tiempo ya que estaba en Ferro y obviamente no podía jugar, no tenía la oportunidad de jugar. Me acuerdo que en ese entonces estaba Toto Hernando, que era el arquero titular. Y Otarola. Y Otarola, bueno, pero yo era el suplente y Hernando era el titular. Me acuerdo que por una lesión, no me acuerdo si era por una lesión o porque lo habían expulsado, no podía jugar y bueno, me tocó la hora de debutar. Obviamente estaba esperando ese momento. Lo estaba esperando porque ya llevaba tiempito ahí en Ferro. Y bueno, tener la oportunidad de jugar, de debutar en la B Nacional, era un logro importante en el poco tiempo de mi carrera, porque también fue el primer año que me tocó ir a préstamo de estudiante. Yo fui a préstamo de estudiante un año. Bueno, ahí fue mi debut profesional como arquero. Obviamente todas las expectativas. Uno cuando le toca la oportunidad de debutar, estar en el arco, dice, este es el momento mío, lo tengo que aprovechar para ver si puedo seguir jugando. Sabía que en ese momento era complicado porque, como dije antes, estaba Hernando de titular, con mucha trayectoria, con mucho nombre en el fútbol, entonces se hacía muy difícil, pero toda la expectativa, aprovechando, porque como digo siempre, esos partidos a lo mejor te está viendo alguien ahí, a lo mejor no seguís en la institución que está, pero ese partido en la tribuna te puede estar viendo alguien para el día de mañana poder estar en otro equipo. Entonces lo tomé de esa manera, primero como un desafío personal del debut, de poder aprovechar la oportunidad y después obviamente por ser observado también. Las cosas del destino te dio que ese fue tu primer y único partido en Ferro. Y después llegó la posibilidad de Deportivo Merlo. Y ahí sí, ahí te hiciste cargo del arco de Deportivo Merlo, te tocó ascender. ¿Cómo viviste toda esa experiencia en Deportivo Merlo donde realmente eras protagonista? Sí, la idea fue cuando se me terminó el préstamo en Ferro, que fue por un año, la idea en ese momento fue tomar la decisión de obviamente tener más continuidad. Poder jugar. Y me acuerdo que estaba de vacaciones en Casilda, en mi ciudad. Y me llama primero los gerenciadores en esa época de Deportivo Merlo, si quería ir a jugar, si me llamaba la atención, si quería estar con ellos ahí en Deportivo Merlo. Tenían un proyecto muy lindo. Y bueno, mi primera palabra fue, obviamente me interesa, pero la idea en este momento es jugar. La prioridad es jugar, necesito jugar, tener continuidad. Bueno, me dice, al ratito cuelgo con ellos, al ratito me llama el técnico, Felipe de la Riva.
empezamos a hablar, bueno, si me interesaba venir a Deportivo Merlo, obviamente que sí, y le dije lo mismo, mirá, quiero tener continuidad, yo quiero jugar, no quiero volver a pasar lo que pasé en Ferro, que no pude jugar nunca. Le digo, quiero tener continuidad, quiero jugar. Bueno, me dice, acá va a jugar en Deportivo Merlo. Obviamente es como todo, primero te tenés que ganar el puesto, tenés que andar bien, partido tras partido tenés que demostrar que está para jugar. Entonces tomé la decisión de ir a Deportivo Merlo y bueno, gracias a Dios salieron las cosas bien, no, más que bien, porque ascendimos de la B Metro a la B Nacional. Me fue muy bien ese año, jugué todos los partidos de la B Metro. Y bueno, fue una buena decisión y obviamente estaba convencido. Ahora, ¿cómo se fue encadenando tu carrera? Después, dirigentes de Deportivo Merlo, tenían contactos, buena relación con dirigentes de Atlético Nacional y te llega la posibilidad de ir a Colombia a jugar a Atlético Nacional. ¿Cómo viviste también ese proceso? Sí, fue después que ascendimos. Después que ascendimos a la B Nacional, los gerenciadores de Deportivo Merlo tenían convenio con Atlético Nacional, un convenio de jugadores. Entonces, la pretemporada de principio de año, cuando arrancamos el torneo de la B Nacional, a principio de año la pretemporada, vino Atlético Nacional a hacer la pretemporada acá a Argentina. Hicimos un amistoso, Deportivo Merlo, Atlético Nacional. Bueno, y desde ahí me empezaron a seguir. Desde ahí, por ahí, cuando televisaban algún partido de la B Nacional, gente de Atlético Nacional me miraba. Hubo muchas ocasiones que han venido a ver los partidos, viajaron acá a Argentina a ver los partidos. Entonces me venían siguiendo, miraban todos los partidos y se dio la oportunidad. También ese año en la B Nacional, lo más importante fue mantener la categoría, porque nosotros con respecto al otro equipo de la B Nacional era el equipo con menos recursos económicos que los otros. Entonces bueno, se apostó ese año a mantener la categoría, se logró porque nos tocó jugar promoción con Sarmiento Junín. Bueno, mantuvimos la categoría, que eso fue la idea, de mantenerse en la B Nacional, y se dio la oportunidad cuando terminó el año, salió la propuesta de poder ir a Colombia. Y en Colombia, ¿qué fue lo que viviste en Atlético Nacional? Porque comenzaste mal en cuanto a una lesión que tuviste, una rotura de ligamento que te impidió en tu momento donde ibas a empezar a tener continuidad. Y bueno, me imagino que fue un momento muy duro de tu carrera. Sí, duro. Y antes también, porque me tocó llegar en junio del 2010 a Colombia. Y me acuerdo que era el cuarto arquero, quinto casi, cuando llegué. Y se hacía difícil. Prácticamente estuve esos 6 meses, de junio a diciembre, que no jugué nunca, no iba al banco. Prácticamente, como se dice, estaba de turista ahí en Colombia. Y fue difícil porque obviamente salir del país, era joven, tenía 24 años, me tocó irme del país solo, y no es fácil llegar a otro país si no conoces a nadie, no tenés un amigo, no tenés una persona de confianza, entonces se hizo difícil al principio. Obviamente después uno se va adaptando, después conocí a mi esposa y las cosas se hacen mucho más fáciles. Pero al principio cuando llegué se hizo duro, se hizo difícil, hubo que pelearla, hasta que después en el 2011 cambió de técnico y llegó Santiago Escobar. Y bueno, ahí tuve la posibilidad, él me dio la posibilidad
de poder empezar a jugar, de poder tener partidos en la Copa Colombia. En ese entonces se llamaba Copa Colombia, tener partidos ahí. Eso se jugaba cada 15 días, tenías partidos cada 15 días, pero tenía continuidad. Jugué todos los partidos de la Copa Colombia, llegamos a semifinal de la Copa y bueno, ahí empecé a jugar. Empecé a jugar hasta que en el 2012, como vos bien dijiste, tuve la oportunidad de jugar una Superliga, que es el campeón de la Copa Colombia con el campeón de la Liga Colombia, y bueno, se jugaba la final a principio de año, en enero. Bueno, me tocó jugar ahí, obviamente no arranqué de titular ese partido, no arranqué de titular, arrancó Gastón Pesuti, argentino también. Iban 20 minutos del primer tiempo en esa final, una pelota, bueno, Gastón sintió una molestia, tuvo que salir, ingresé yo, y también en el segundo tiempo, iban 20 minutos del segundo tiempo, y una jugada, un movimiento, bueno, la rodilla. Lesión de rodilla, ligamento cruzado, menisco, porque seguí jugando ese partido, seguí jugando, como no había más cambios, seguí jugando. Bueno, y tuve la lesión de rodilla, que obviamente fue duro también, fue durísimo, porque dije, bueno, también acá es la oportunidad mía de estar en una final, de mostrarme, de seguir, obviamente tener un poco más de continuidad. Ya de pasar a jugar solamente la Copa, a poder jugar partido de liga, digo, acá es mi oportunidad. Bueno, me lesioné la rodilla, que fue un momento duro. Yo creo que para cualquier jugador una lesión de rodilla es muy duro, obviamente después por el tiempo que uno tiene que estar parado. Pero bueno, cabeza, mentalidad y bueno, y salí adelante gracias a Dios. Justamente, ¿de dónde sacaste fuerzas? ¿Cómo saliste de esa? Leí en una nota que tuviste un encuentro con una vidente, que te vaticinó algo que ibas a vivir a futuro. ¿Cómo fue que saliste de esa? No. Cuando yo tuve la lesión de rodilla, una esposa de un compañero mío le dice a mi mujer, le dice, Daniela, ¿por qué no van con Franco a la iglesia? Bueno, le recomendó una iglesia y obviamente con mi esposa empezamos a asistir a la iglesia, empezamos a ir, bueno, nos empezó a gustar y desde ahí, bueno, conocí a Dios, porque en realidad no conocía, no era de ir a la iglesia, y de ese momento conocí a Dios. Y empecé a ir, empecé a tener más intimidad con Él. Y obviamente desde ese entonces, de 2013 fue, bueno, mi carrera fue creciendo, fui creciendo poco a poco y bueno, hasta el día de hoy que obviamente siempre le sigo agradeciendo a Él por todo lo que me ha dado. ¿Por qué crees que después te pasó todo lo que te pasó? Colioni dijo en una nota, cumple sus sueños quien resiste, que es una frase también que se dice mucho. ¿Por qué crees que después te pasó todo lo que te pasó? Porque seguí, porque tuve mentalidad firme, porque siempre creí en lo que quería, porque fui a Colombia, en busca de qué a Colombia. Desde que me tomé el avión acá de Argentina y fui a Colombia tenía una mentalidad y un sueño que era lo que quería allá. Y obviamente logré eso, fui con esa mentalidad y lo logré. Y nunca bajé los brazos, nunca, a pesar de los momentos duros que me tocó vivir, nunca bajé los brazos, seguí luchando. Sabía que la posición de arquero es del momento, aprovechar el momento y te toca, lo tenés que agarrar a ese momento, porque es la única posición que tenemos. Entonces hice eso. Cuando realmente tuve la oportunidad de tener una continuidad, la agarré, la aproveché
y bueno, desde ahí vinieron cosas muy buenas.